En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Muy buenas tardes a todas y a todos. Que ingrese el Ejecutivo, por favor. Debo decir que don Max Pavés me ha pedido disculpas por no estar. Tenía que ir a la Asamblea Constituyente, así que está el representante Jaime González con... Bueno, Jaime González se la puede solo, así que no necesita acompañar. ¿Ah? Y no sé con quién más, Jaime. Le ha salido gana al pobre Jaime González. ¿Ah? ¿Ah? Gana solo Jaime González, pues gana solo. No. Bienvenida, doña Luz. Oye, Jaime González fue el entrenador de Enrique en la reunión, en la sesión que hiciste el otro día. ¿Sí? Bueno, fue un buen coach. ¿Ah? Bien, oye, tal como lo habíamos visto la semana recién pasada, estamos viendo las indicaciones que no tienen mayor problema, que hay consenso. Vamos a seguir viendo eso. Y para terminar con este proyecto, y vamos a ver si el Ejecutivo, si el Ejecutivo puede introducirnos cuál es su opinión de las multas, sin votar. Nada más que conocer la opinión y la próxima sesión lo ponemos en tabla. ¿Ya? Presidente, si me permite. ¿Le permito? Sí, presidente. Jaime. Perdón, presidente, hacer presente que me acompaña la asesora doña Carolina Velasco, el abogado Jorge Andrés Hübner, y se va a sumar en breve el doctor Jorge Acosta de esta comisión, a efecto de que podamos conversar sobre las indicaciones que se van a tener a bien votar el día de hoy. Muy bien, de acuerdo. Presidente. Senadora. Sí, presidente, de los documentos que mandaron y de lo que se supone que se va a votar ahora, yo tengo una sola duda. Sí. Se manda una propuesta con una indicación en el 101, inciso segundo, con una propuesta de la oposición y otra del senador Chaguán. La duda que tengo es de si ese inciso segundo estaba pendiente o ya lo habíamos resuelto, para ver si hay que dar o no la unanimidad. Yo no tengo problema en dar la unanimidad, incluso estoy de acuerdo con la propuesta de la oposición, pero tenía dudas de si ya lo habíamos resuelto o no. Te pido un favor, repita de nuevo eso. No, una sola vez ya dése por satisfecho, querido senador. Pero tenía esa duda de si ya lo habíamos votado. Sí, entonces, porque si ya lo habíamos votado, habría que pedir la unanimidad para reabrirla. Sí, yo la verdad que tengo la misma duda, porque esto fue hace bastante tiempo y yo le quería pedir a la Secretaría cuando fuese el momento que nos aclarara ese punto. ¿Ah? Presidente, sobre ese punto, presidente. Sí. Sí, a mí me llamó Francisco Chaguán, no sé si ingresó ya o está por ingresar a la sesión, porque él tenía una indicación en ese mismo punto, el 101 inciso segundo. Este tema, para refrescar la memoria, viene pendiente hace varios meses, y a mí en su minuto se me encargó generar una propuesta que fuera del mayor consenso posible. Sí. Chaguán me dice que él desearía que eso se pudiera ver la próxima semana, para llegar a una propuesta única, que no amerite un debate. Y a mí me parece razonable. Así. Mira, yo no tengo ningún problema. Si aquí lo que se trata, como lo dije la semana pasada, que vayamos avanzando, sobre todo en los temas que tenemos consenso. Entonces vayamos avanzando. Si el 101, una vez que nos aclare la secretaria, si hay necesidad de dejarlo para la próxima sesión, yo no tengo problema en dejarlo para la próxima sesión. Yo no tengo problema de memoria que tienes tú y Luz, así que yo me recuerdo que no fue votado. O sea, no fue votado, ya. Ok. Entonces, empecemos con los... El 101 lo dejamos y que se lleve un consenso, ¿ya? Bien, secretaria. Entonces quedó pendiente de la sesión anterior indicaciones meramente formales y que son de fácil despacho, que corresponden a las 21, 22 y 23. No sé si pueden nombrar, poner el comparado, porque reemplazan el Servicio Nacional de Salud y el Director General de Salud por autoridades sanitarias.
Es un asunto de nombres, nada más, por favor, para que vayamos viendo. Así es, presidente. Las 3 indicaciones a las que usted se refirió, que son las 12, la 15 y la 16, reemplazan en el artículo 163, en el artículo, no, me equivoqué, en las indicaciones 21, 22 y 23, reemplazan en los artículos 175, 176 y 177 la expresión el Servicio Nacional de Salud por la expresión la autoridad sanitaria. Yo creo que estos 3 podrían votarse juntos. Yo creo que démoslo en forma unánime, Rabín. Yo creo que estamos todos de acuerdo. Todos de acuerdo. De acuerdo. Bien, estamos de acuerdo. Avanzamos. Bien, presidente. Entonces, aprobado por la unanimidad de los presentes. Después, la siguiente indicación es la número 12. La número 12, al artículo 163 del texto aprobado, que se refiere a que cuando se trata, el artículo 163 señala que cuando se trate de sumarios iniciados de oficio, deberá citarse al infractor después de levantada el acta respectiva. La propuesta del Ejecutivo es para intercalar en este artículo la palabra posible después de la expresión deberá citarse al y antes de infractor, o sea, al posible infractor. ¿Sigo o habría unanimidad también? Unánime, presidente. No, yo tengo mi duda acá. Porque al aprobarla, esto va a implicar disminuir las atribuciones de la autoridad administrativa. ¿Por qué, presidente? Ahora, otra cosa es si se aplicarán o no sanciones. Materia que se analiza con el sumario sanitario. Es que, presidente... Por ejemplo, se constata la ausencia de un químico farmacéutico que no está registrado en el libro de receta. Pero en la audiencia se demuestra que ello se debía a una razón de fuerza mayor. La infracción se mantiene, pero la responsabilidad no se aplica. Presidente, tengo una opinión distinta, porque aquí claramente lo que se está haciendo es que el sumario es el que va a determinar las responsabilidades, por eso se habla de posible infractor, porque de lo contrario se está alterando el principio del debido proceso o la bilateralidad de la audiencia. Por tanto, acá lo que corresponde es iniciar un proceso, una presunta infracción, y es el sumario el que determina finalmente si esa infracción es de responsabilidad o no de aquella persona que en definitiva hubiese infringido alguna norma de carácter sanitario. Esa es mi percepción, por lo menos como abogado. Presidente. Jaime González. Presidente, complementar, si me lo permite, la presentación o lo que ha señalado el señor Chaguán, en el sentido que es un elemento esencial del debido proceso, la presunción de inocencia, y las multas también son penas, y en ese sentido pueden tener eximente de responsabilidad, y por eso a nosotros nos parece necesario, en esa lógica de las garantías constitucionales referidas al debido proceso, que son muy antiguas y son de larga data, y no se limitan solo a la Constitución del 80, hablar de posibles o eventuales, porque al final es el acto administrativo terminal el que establece la sanción, y sin duda que esta indicación va en el sentido correcto. Eso es, presidente. Presidente. Jorge Hübner y después el senador Girardi. ¿Yo? Gracias, presidente. No, complementar un poco lo que señala Jaime, en el sentido de que estas 3 indicaciones que vamos a ver a continuación obedecen todo al mismo origen, y es que en diciembre del año pasado el Tribunal Constitucional declaró inaplicable para un caso específico algunos artículos, precisamente porque se presumía la responsabilidad del posible infractor. Entonces, en este artículo en particular, hablamos de posible infractor porque todavía no se ha constatado la infracción por parte de la persona a la cual se le cursó un acta por haber
eventualmente incumplir una norma. Entonces lo que queremos evitar con esto es que el día de mañana el Tribunal Constitucional siga declarando inaplicable algunos artículos, lo que en definitiva significa que queda sin sanción algunas multas, con ajustes muy simples que tienen que ver con la semántica de señalar, sabe que esta persona no es infractora hasta que una sentencia de un sumario sanitario de la autoridad sanitaria determina que lo es. Presidente, y si me permite, muy breve, complementar lo que ha dicho el abogado señor Jorge Andrés Hübner, en el sentido de quien ejerce la facultad jurisdiccional, y en este sentido es la autoridad sanitaria respectiva, es la Seremi, no el funcionario que realiza un acto de fiscalización preciso y concreto, que independiente de constatar una falta, dan pie a un proceso jurisdiccional sancionatorio que ejerce un organismo público, que en este caso tiene una facultad delegada y que sin duda tiene que completar y contener todos los elementos del debido proceso. Jaime, yo estoy de acuerdo con lo que tú acabas de decir, pero a mí, yo lo que no quiero es que se debilite a la autoridad sanitaria, ¿ah? No la debilitemos. Es lo mismo que cuando nos pasan un parte, ¿ah? El carabinero va a ser parte, el fiscalizador es el ministro de Fe. ¿Y cómo relativiza a dicha autoridad? Esa es mi duda. Presidente. Presidente. Sí, senador Presidente. Girardi, y después senadora Luz. Mira, yo voy en la misma dirección que iba Rabín, porque aquí estamos habiendo, a mí me tocó ser Seremi de Salud, director del SESMA, entonces es muy distinto una situación donde hay una norma o hay una denuncia de oficio, o sea que está constatado el hecho, y por lo tanto yo creo que hay que discutir este tema, porque me parece que aquí ya la infracción está totalmente clarificada y constatada, porque es de oficio. Entonces, me gustaría saber la opinión de Andrea Martone, que creo que podría ayudarnos a dirimir un poco, por lo menos para algunos de nosotros, tener una opinión respecto a esto. Senadora Luz. Gracias, presidente. Sí, yo comparto la indicación del Ejecutivo porque en todo tipo de infracción civil, en este caso sanitaria, penal, cuando hay una persona, en este caso un fiscalizador, y levanta de oficio una infracción, porque él contata, ahí, a raíz de esa infracción, se inicia, en este caso, un sumario sanitario. Y ese sumario sanitario tiene normas del debido proceso, como en todo proceso civil, penal o administrativo, que tiene normas. ¿Y a quién? ¿Quién es la persona que eventualmente, o a quien se le cursó la infracción, ¿no es cierto? Es el posible infractor, en este caso, el eventual imputado, el eventual condenado o culpable en materia penal. Pero mientras, en este caso, la autoridad sanitaria, o mientras el juez en materia penal o en materia civil no condene a ese infractor o a ese imputado, es posible, porque no obstante que la infracción se haya cursado, esa por sí misma no establece la culpabilidad, porque si no, no existiría el sumario. Si la sola infracción bastara para establecer la culpabilidad en un 100%, no se iniciaría un proceso sanitario. Y con eso, presidente, con señalar posible infractor, en lo absoluto se debilita la responsabilidad de la autoridad sanitaria. Si la autoridad sanitaria es la que va a sopesar, la que va, en definitiva, a resolver el sumario sanitario y va a condenar o va a absolver o va a aplicar una multa más alta o menos alta, una suspensión o la pena asignada de donde pueda moverse. O sea, es más, el sumario sanitario, ¿no es cierto?, se inicia para precisamente debido proceso y para que la autoridad sanitaria tenga conocimiento y poder tener todos los antecedentes a la vista para poder ejercer debidamente sus facultades. Si no, si solo pasara la infracción, ¿para qué existe el sumario? No sería necesario. No, si existe, perdón. Colega, a ver, por favor, yo estoy totalmente de acuerdo que la infracción no está en cuestión.
la responsabilidad sí. Y es por eso que se hace el sumario, ¿no es cierto? Segundo, pero una cosa es la infracción y otra cosa es el infractor. Entonces, el infractor es posible, pero la infracción está la duda. Presidente, es que yo, si me da la palabra, ¿sí? No es así. Porque, por ejemplo, los fiscalizadores de la autoridad sanitaria, por Dios que se han equivocado, y en esta pandemia lo hemos vivido. Lo hemos vivido, por ejemplo, en esta casi tiranía sanitaria, que le digo yo de repente, ¿no es cierto?, en que llega un fiscalizador, yo he estado presente en algunas pymes de mi región o pequeños locales. Un día va un fiscalizador y le dice, de la autoridad sanitaria, y le dice a este pequeño local, le dice, oiga, su aforo aquí es de 4 personas de acuerdo a sus metros cuadrados. El otro día va otro fiscalizador y le dice, no, aquí hay 4, y le cursa una infracción cuando él el día anterior con otro fiscalizador le dijo que era 6. Ahí ese infractor, usted dice, ¿por qué va a ser infractor? Aquí hay un error de la autoridad sanitaria, por eso además hay un proceso. No siempre el infractor, por eso es posible, porque hay que ver de quién es la responsabilidad. Esto es lo mismo, sino tampoco cuando a alguien lo acusan y lo toman detenido por un delito, no significa que necesariamente es culpable. Pueden haber razones en que esa persona también es inocente. No, sí, yo insisto, yo estoy de acuerdo. El infractor puede ser responsable o no, pero para todo el mundo sigue siendo infractor. Y me recuerdo perfectamente lo que me pasó a mí. A mí me acusaron de infracción hace ya más de un año por el asunto del COVID y nunca tuve COVID. Y más encima, me hicieron pedazo a través de los medios de comunicación y tuvo que salir el señor ministro de Salud desmintiendo que yo nunca había tenido COVID. Y fue pero injusto. Para todo el mundo quedé como infractor. Entonces, pero por eso es injusto, presidente. Usted nunca fue absolutamente infractor, usted era un posible infractor. Yo por eso que digo, veamos bien este asunto. Si me permiten, Andrea Martones. Andrea Martones, ¿está por ahí? Hola, sí, estoy aquí, senador. Buenas tardes a todos. Sí, lo que pasa es que sucede que en la parte que estamos viendo en el Código Sanitario es donde empieza el sumario sanitario. El sumario sanitario empieza de 2 formas, o de oficio o por denuncia. Cuando es de oficio es porque hay un fiscalizador que constata una infracción y levanta el acta y señala en el acta quién es el infractor. El infractor no necesariamente va a ser responsable de la infracción. Para eso es que se abre el sumario sanitario. Pero la calidad de infractor, porque hubo una infracción que la levanta el ministro de Fe, que es una presunción simplemente legal y que después se puede destruir en el transcurso del código del sumario sanitario, se puede desvirtuar. Pero la idea es que ese artículo con el siguiente hacen la distinción. Si ustedes se fijan en el artículo siguiente, cuando habla por denuncia de tercero, ahí habla de posible infractor. Pero cuando es el fiscalizador de la autoridad sanitaria quien levanta la infracción, habla de infractor. Ahí se hace la distinción, si es por denuncia o es de oficio. Entonces, por la calidad de ministro de Fe que tienen los fiscalizadores. Presidente, perdón, yo no estoy de acuerdo con eso. Presidente, los fiscalizadores de la autoridad sanitaria no son infalibles, y le puedo dar una larga lista de ejemplos en que se equivocan. La persona, sea de oficio o por denuncia que le pasan o le cursan una infracción, es un posible infractor mientras no sea condenado por la autoridad sanitaria. Por muy ministro de Fe que sea el carabinero en un caso de un parte, como señalaba usted, o en este caso porque sea un fiscalizador de la autoridad sanitaria. Pero no se le puede catalogar de infractor mientras no sea condenado. O sea, no son infalibles. Presidente, le pido la palabra. Por favor, senador Girardi.
No, yo creo que esto apunta a lo que hemos venido discutiendo. ¿Sí? Es legítima la discusión, si el punto si debilita o no la acción de fiscalización. Y yo considero que siendo una infracción de oficio, o sea, que está contratada por el ministro de Fe, no creo que exista la posibilidad de que el infractor pueda concurrir a demostrar que fue falso lo hecho o logrado por por el ministro de Fe. Esto es como si una persona se pasa una luz roja y uno dijera, mire, eso es relativo, ¿no? Así, las infracciones que pasa la autoridad sanitaria no son subjetivas, son objetivas, particularmente no, en los temas. No Entonces, es así. Bueno, es que si no, no puede pasar una infracción. No, que no es así, presidente. Porque son objetivas, por supuesto que son objetivas. Si yo los combino a mirar el Código Sanitario, tú no puedes levantar una infracción que no esté establecida claramente en el Código Sanitario. No existe eso. Sobre todo si son de oficio. El ministro de Fe no puede contratar como algo que es ilegal cuando no es ilegal, y tiene que atenerse estrictamente a lo que establece el Código Sanitario o el reglamento en cuestión. Si es un tema de un restaurante o de un lugar, qué sé yo, tendrá que atenerse estrictamente a lo señalado por el Código Sanitario y por el reglamento, en este caso los alimentos, el reglamento que tiene que ver con el tema de aspectos laborales, accidentes del trabajo o de enfermedades profesionales, etcétera, etcétera. No hay relativismo acá. Entonces, Sí. yo creo que sí corresponde. Ahora, no quiere decir que la persona no pueda participar del debido proceso. Porque a mí cuando me tocaba ser juez, o sea, si yo ponía en duda la labor del fiscalizador, le tenía que hacer un sumario y echarlo, o por corrupción, o por haber inventado pruebas, o sea, yo parto de la base de que el ministro de Fe constató una infracción, porque si no, esto nunca se van a, imagínense la legión de abogados que tienen la empresa con la que estamos relacionados, o sea, podrían cuestionar cada vez y sería imposible aplicar una multa, una infracción. De hecho, casi no las pagan nunca, pero sería totalmente imposible si se relativiza el poder, por así decirlo, la potestad de la infracción cursada por el ministro de Fe. Ahora, si yo tengo un ministro de Fe que yo lo tuve, lo eché, por corrupción, claro, ahí sí, porque yo pongo en duda y entonces hay un problema de probidad, hay un problema de negligencia. Pero yo no puedo estar poniendo en duda la acción del ministro de Fe, o sea, suponer que el ministro de Fe hace mal las cosas, y si la hace mal, bueno, sumario. Si la hace mal es porque hay corrupción o porque hay negligencia clara y responsabilidad, pero no puede ser de que se establece como una norma el cuestionar, o sea, cada vez que alguien pasa una luz roja tendríamos la posibilidad de cuestionar el hecho de que no pase con luz roja, ¿no? Que fue un invento del carabinero, no sé. No. Presidente. Francisco Chaguán. No, presidente, acá se está infringiendo de verdad el principio de la bilateralidad de la audiencia, porque una cosa es cómo se inicia un sumario, pero quien establece la responsabilidad y las sanciones finalmente es el propio sumario. Entonces uno no puede hablar, no puede señalar que acá hay un infractor cuando en definitiva él no ha tenido la oportunidad procesal para generar el principio de bilateralidad de la audiencia y en definitiva acá el fiscalizador no es juez y parte. Entonces yo quiero decir que esto es un principio esencial del debido proceso. Entonces yo quiero decir que acá yo hago reserva de constitucionalidad de este artículo porque si se vota de esa manera, porque ciertamente acá se está afectando. A ver, está bien, Francisco. Presidente, Senadora Luz, sí, y lo pongo en votación. Presidente, yo creo que, vuelvo a decir, no son infalibles y no necesariamente porque los fiscalizadores sean corruptos, puede que algunos lo sean y puede que otros se equivoquen. Yo vuelvo a insistir porque estuvo presente, me tocó en una fiscalización 2 días seguidos en un pequeño local en la calle Vivar de Iquique, en que un día fue un fiscalizador y le dejó, gracias a Dios, un acta en que le determinó, una vez que salimos de cuarentena,
a ese local que su aforo máximo era, por ejemplo, en ese caso puntual, de 6 personas de acuerdo a sus metros cuadrados. A los 2 días llegó otro fiscalizador que le cursó una infracción porque le dijo que su aforo máximo era de 4 personas y habían 5, creo que adentro en ese momento. Y él dijo, señor, pero a mí vino otro fiscalizador, aquí tengo el acta, y me dijo que eran 6. No, de acuerdo a la norma, le dijo, yo le tengo que cursar la infracción porque su aforo máximo es 4. Si este señor no hubiera tenido el acta en que fue el propio fiscalizador de la autoridad sanitaria que le dijo que eran 6 y ahora otro que eran 4, no hay ninguna responsabilidad del infractor o posible infractor, ¿no es cierto? Ese señor, ¿por qué voy a hacer fe ciega si la autoridad sanitaria, o sea, el fiscalizador, se puede equivocar? Aquí no hay objetividad 100%. El hecho descrito en la norma es objetivo, pero la apreciación de ese hecho que hace el fiscalizador es 100% subjetivo. Yo le estoy contando un hecho que yo viví y que ayudé a que lo resolvieran. Y si no hubiera sido acta, hubiera habido acta, a lo mejor ese señor lo hubieran condenado. Entonces, hubo una equivocación, yo no creo que haya estado a la fe probablemente, pero se equivocó el fiscalizador. No, sí está bien, yo he entendido las posiciones. Secretaria, tome la votación. Bien. En votación, la indicación del Ejecutivo, la indicación número 12 del Ejecutivo. Diputado Castro. ¿Aló? Diputado Castro. ¿Me escucha? Sí, se escucha. Sí. Yo voto a favor de la norma en el entendido de que quien comete la infracción tiene una responsabilidad que tiene que asumir. Ahí verá las apelaciones que haga, pero no puede eso flexibilizarse a mi modo de ver en las condiciones que está planteado. Tienes que votar en contra, entonces, pues, pelado. Entonces voto en contra. Entonces voto en contra, perdone. Me confundí ahí el artículo. En contra, presidente. Ya. Diputado, señor Selly. Sí, gracias, señora secretaria. Abogado. Sí, presidente, yo voto a favor por 3 cuestiones elementales. La presunción de inocencia, el principio de bilateralidad de las partes y el principio pro reo. Y también hago reserva de constitucionalidad. Voto a favor, gracias. Muy bien, diputado. Ya. Diputado Cristi, por favor. En contra. Diputado Macaya. Yo voy a votar a favor de la norma, presidenta, porque no, ya la pagué. O sea, va a ocurrir acá porque el propio Tribunal Constitucional del pasado ha reconocido la aplicación del principio del debido proceso penal, incluso al derecho administrativo sancionador. O sea, yo creo que se desconoce en este caso la presunción de inocencia y la indicación del Ejecutivo es necesario. O sea, de hecho, ese argumento ha sido utilizado en alguna jurisprudencia para declarar inaplicable normas similares a esta. Así que voto a favor de la incorporación que hace el Ejecutivo. Gracias. Gracias, diputado. Diputado, señor Torres. Sí, yo quiero hacerle una consulta a la Secretaría, presidente, si me permite, por su intermedio. ¿El artículo que estamos modificando es una norma vigente o de las ya aprobadas? Porque está en la misma columna ambas cosas, entonces quiero saber eso primero. Es una norma vigente. Es una norma vigente, que yo no entiendo por qué hacen reserva de constitucionalidad, entonces. Voy a votar en contra de la indicación. Gracias. Senador, señor Chaguán. A favor, señora secretaria. Senadora, señora Esprier. A favor de la indicación por todos los fundamentos ya entregados. Gracias, senador, señor Girardi. En contra, pero yo quiero señalar que nuevamente para la historia de esta ley el gobierno intenta debilitar para favorecer finalmente la infracción, porque aquí no está en cuestión el debido proceso. El debido proceso existe. Lo único que el gobierno está intentando es, en cierta manera, generar un cuestionamiento a la infracción, o sea, a la labor del ministro de Fe. Y por lo tanto esto permitiría que todas las empresas grandes, con sus legiones de abogados, como tienen, no solamente tendrían que presentar los descargos de por qué ocurrió la infracción, para
evaluar posteriormente la responsabilidad y eventualmente la sanción, sino lo que ellos quieren es, el gobierno, es debilitar la prueba, es decir, es debilitar justamente la acción del ministro de Fe, que es de las acciones justamente para mantener la impunidad y para que se mantenga en este país la imposibilidad de quienes cometen infracciones finalmente de terminar siendo sancionados. O sea, lo que estamos acá, en cierta manera, es amparando la impunidad, o es un apoyo, un estímulo a la impunidad, porque aquí la bilateralidad no está puesta en cuestión. Aquí hay debido proceso. Lo que quiere hacer el gobierno es debilitar la prueba, es debilitar la acción misma del fiscalizador, del ministro de Fe, para decir que será ministro de Fe, pero el valor de su acción es una acción que está debilitada y por lo tanto que puede cuestionarse. Y eso lo único que conduce es a facilitar las infracciones. O sea, esta indicación del Ejecutivo es pro empresa, es pro debilitamiento. Ya, bueno, pero votemos para ir avanzando. No, voto en contra. Gracias, senador. Señor presidente. Voto en contra. Gracias. Resultado de la votación. Falto yo, presidente. Senadora Goich. Senadora Goich. Senadora. Voto en contra y solicitaría que se pueda agregar mi voto también en la votación anterior, que fue unánime, entiendo. Muy bien. Resultado de la votación. Por el rechazo 6 votos y por el se rechaza 6 por 4 votos. Enseguida pasamos a la indicación número 15 para incorporar en el artículo 166 el siguiente inciso segundo nuevo. El artículo 166 señala lo siguiente. Bastará para dar por establecido la existencia de una infracción a las leyes y reglamentos sanitarios el testimonio de 2 personas contestes en el hecho y en sus circunstancias esenciales, o el acta que levante el funcionario del servicio al comprobarla. El inciso segundo nuevo que se agrega es del siguiente tenor. Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, la autoridad sanitaria deberá considerar y ponderar los descargos y los medios probatorios presentados por el presunto infractor. Eso es, presidente. Yo estaría de acuerdo. Por lo menos yo estoy de acuerdo. Si alguien no está de acuerdo. Sí, senadora Lucy y después sí. Francisco. Gracias. Sí, presidente, efectivamente yo también estoy de acuerdo. Esto es parte del debido proceso. Cuando hay un sumario sanitario, obviamente que se tiene que escuchar a la parte infraccionada, ¿no es cierto? Y ella tiene que hacer sus descargos. Vuelvo a decir, si no, no hay debido proceso, no hay presunción de inocencia. No, ¿para qué habría sumario sanitario si bastaría, ¿no es cierto?, con la infracción? Y simplemente quisiera agregar y recordar por su intermedio, presidente, al senador Girardi, que siempre en todo esto él solo piensa que los infractores son la empresa. Yo recordarle que aquí no solamente los fiscalizadores de la autoridad sanitaria cursan infracciones a las grandes empresas, que por cierto ellos tendrán y tienen, no hay duda de ello, abogados y estudios de abogados para defenderse, pero también hay muchos pequeños comerciantes por los que uno tiene que preocuparse, que no tienen esas grandes cantidades de estudios, ni siquiera tienen recursos para contratar abogados y muchas veces tienen que defenderse por sí mismos. Ellos tienen el mismo derecho a las grandes empresas a que nosotros los defendamos y hagamos una buena norma por ellos también. Gracias, presidente. Muy bien, estamos de acuerdo. Bien, entonces por unanimidad. Yo estoy de acuerdo. Unánime. De acuerdo también. Unánime entonces. Bien, ok. Bien, presidente. La próxima. Sí. Con la siguiente. La indicación número 167, la indicación 16 para reemplazar el artículo 167 por el siguiente. Es que lo que pasa es que es la misma indicación número 12 que la discutimos harto y la rechazamos. No. No claro, es la porque la norma que se modifica se refiere a las investigaciones de oficio de la autoridad sanitaria.
donde la infracción no está en discusión. Y aprobarla sería lo mismo que discutimos, disminuiría las atribuciones de la autoridad administrativa. Si eso lo discutimos. Véanla bien y se dan cuenta que no es exactamente. No, ¿Ah? presidente, yo entiendo que esta se refiere a la obligación, o sea, que le establece la obligación a la autoridad sanitaria a dictar sentencias sin más trámite, no solamente cuando está acreditada la infracción, sino que también cuando está descartada. Perdona una consulta, Luz, perdona una consulta. Esto entonces usted no entiende es que en definitiva se aplicarán o no, si se aplicarán o no las sanciones. ¿Así lo entiende? No, o sea, yo entiendo, como cualquier sumario, en un sumario sanitario también, una vez que termina el proceso, la autoridad sanitaria debe dictar sentencia. Si en el proceso se han acreditado y la autoridad sanitaria está convencida de que la infracción está 100% acreditada, dicta sentencia condenatoria. Si, por el contrario, en el proceso se ha acreditado que esa infracción no es tal, también tiene que dictar una sentencia que sea absolutoria o dejando sin efecto la infracción. Es decir, tiene que dársele término al proceso, sea que se absuelva, sea que se condena. Así lo entiendo yo. Eso dice, establecida la infracción o descartada esta, la autoridad sanitaria dictará sentencia sin más trámite. Sentencia absolutoria o condenatoria, dependiendo cuál sea el caso. Rabín, yo le voy a pedir perdón, Rabín. Senador Girardi y después Jaime González. Lo que pasa es que nosotros habíamos trabajado una propuesta acá, no sé qué pasó. Le quisiera pedir a Andrea si la pudiera señalar para que la pudiéramos discutir también. Presidente, ¿hablo? Ah, perdón. Sí, por favor. Perdón, Andrea, antes que hable. Yo creo que aquí es lo mismo porque aquí también se descarta la infracción. Presidente. Presidente, disculpe. A ver. Solo vale explicar, no es lo mismo antes que Andrea. Jaime González y después Andrea, por favor. Sí, la norma actual dice que establecida la infracción, la autoridad sanitaria deberá dictar resolución sin más trámite, pero nunca se está en la hipótesis respecto de que haya sido descartada la infracción. Entonces lo único que se incluye acá es que descartada la infracción, la autoridad sanitaria deberá dictar sentencia sin más trámite para evitar dilaciones innecesarias respecto de procedimientos sancionatorios que sean inconducentes, donde no se haya descartado cualquier tipo de sanción. O sea, no se pretende debilitar, si esa es la pregunta, ninguna autoridad sanitaria, se pretende dar certezas. Esta es una indicación que pretende dar certezas de aquellas investigaciones que se han descartado, a efecto de no prolongar procedimientos de manera innecesaria. Eso es, presidente. Gracias. Andrea. Sí, lo que pasa es que yo vuelvo a insistir, el tema de la geografía en cómo está puesto y tratado el sumario sanitario, que además luego en lo que ya se aprobó se resolvió que toda la regulación de los sumarios sanitarios se va a trasladar a un reglamento con mayor detalle, es que cuando hay una infracción y cuando esta está establecida, se debe dictar sentencia inmediatamente sin más trámite, y lo que quiere decir es que hay que apurar, digamos, a la autoridad para que tome las medidas para evitar un posible daño. Hablemos siempre que las infracciones que estamos tratando son infracciones a la salud pública, ¿cierto?, al Código Sanitario, y por lo tanto eso es lo que hace. Previamente ya se dijo que en la audiencia incluso en que se citan al infractor, se presentan los medios de prueba y ahí luego la autoridad sanitaria tendrá que ponderar la responsabilidad y la magnitud de esa responsabilidad y la magnitud de la infracción en torno a la vulneración de algún principio de salud pública. Entonces no tiene ningún sentido hacerle una modificación, porque lo que está tratando de decir siempre va a llegar a una sentencia acreditada o cuando tenga que absolver
la autoridad sanitaria siempre va a tener que dictar una sentencia, no pueden dejar sumarios abiertos. Lo que la norma está poniendo énfasis es en la premura en que tiene que tomar una decisión cuando está constatada la infracción. Esa es la única diferencia, por eso no cabe la indicación, no al lugar, porque siempre va a tener que dictar una sentencia. Presidente. Senadora, por favor. Presidente, no entiendo lo que acaba de decir Andrea, porque no sé por qué no cabría la indicación si ella dice que efectivamente, ¿no es cierto?, al término de un proceso hay que dictar una sentencia. Y a mí me parece que la premura para dictar sentencia es tanto si se comprueba la infracción condenatoria, ¿no es cierto?, para que deje o para que haya la sanción correspondiente por esa infracción, pero también si la persona es inocente. ¿Por qué no va a haber premura en eso? ¿En qué puede afectar un sumario esta indicación? Por Dios, o sea, a mí me parece que esto sí es necesario, porque lo que no puede pasar es que la autoridad sanitaria entienda que solo tiene que dictar sentencia cuando condena y no cuando absuelve, y eso llevaría al absurdo que podrían haber procesos abiertos permanentemente de infracciones que, no habiéndose acreditado la veracidad de esa infracción para condenar, no se dicte sentencia, no se cierre el proceso, y que incluso después esa misma persona podría habérsele cursado otra infracción y va a tener procesos abiertos que no van a saber, puede haber cambiado la autoridad sanitaria y no puede saber si esos procesos abiertos están abiertos porque todavía se está investigando o porque no dictaron sentencia porque era absolutoria. O sea, ¿qué mal? ¿Cuál es el mal que se le hace a la norma o a la facultad de la autoridad sanitaria al establecer o al aprobar esta indicación diciendo, sea cual sea el convencimiento a que ha llegado la autoridad sanitaria al término del proceso, debe dictar sentencia? Absolutoria, si la infracción no está acreditada o llegó al convencimiento de que había sido sacada erróneamente la infracción, o condenatoria, por el contrario, si la infracción está 100% acreditada. ¿Cuál es el problema? Yo de verdad que no lo entiendo. Presidente. Sí, por favor. Sí, presidente, en los mismos términos, lo que está estableciendo esta indicación es certeza jurídica, porque lo que se requiere por parte de todos los ciudadanos frente al Estado es tener certeza jurídica. Y acá lo que se está estableciendo es que, producido el sumario y estableciendo responsabilidades o descartando esa infracción, efectivamente se dicte la sentencia respectiva. Eso es un principio elemental que nos permitiría efectivamente tener certeza jurídica por parte de la persona que está sometida a un sumario sanitario. Por tanto, yo creo que la indicación está perfecta. Presidente, si me lo permite, muy brevemente. Don Jaime. Hay un antiguo adagio jurídico que dice que la justicia que es lenta no es justa, y la justicia puede ser sin duda que absolutoria o condenatoria. Entonces, aquí estamos en la hipótesis solamente de la sanción o de la conducta absolutoria. Y evidentemente se requiere un pronunciamiento expedito y rápido por parte de la autoridad, y esa hipótesis no estaba contemplada en la norma original. Y la disposición del Ejecutivo es que se pueda, en los casos donde hay una absolución que nada afecta a la tramitación del proceso, se dicte una sentencia en el tiempo más rápido que sea posible para aquellas personas que son sometidas a un procedimiento sanitario sean absueltas a la brevedad, que por lo demás es lo que en derecho corresponde. Eso es, presidente. Muy bien. ¿Presidente? Perdón, Javier. Sí. O sea, no, solamente para reforzar y quizá en el contraargumento que sea siempre cuando se dice que uno en estas cosas está defendiendo a las empresas, yo creo que es justo lo contrario. Alguien lo dijo antes, que acá las grandes empresas generalmente tienen abogados que pueden ir permanentemente al Tribunal Constitucional, o sea, manteniendo las normas, vulnerando la presunción de inocencia, el debido proceso. Las grandes empresas lo único que van a hacer es torpedear permanentemente estas normas y yendo siempre por cada sumario al Tribunal Constitucional. O sea, creo que hay que... Yo sé que acá en el Congreso de repente se dice esto de que hay algunos que defienden uno y otro, pero creo que es importante tener una norma acotada a las normas básicas del debido proceso, la rendición de la prueba,
Y en este caso hay que decir, o sea, la norma actual da por acreditados los hechos solamente con el acta del funcionario, y en esto estamos incorporando los descargos del presunto infractor. Y es importante que el código también imponga la obligación de dictar sentencia tanto cuando se acredita la infracción, pero lo que no dice, y es importante agregarlo, es que también cuando se descarta la infracción, eso es una norma básica del debido proceso y además puede ser objeto de permanentes requerimientos de inaplicabilidad del Tribunal Constitucional. Rabín, ¿te puedo hacer una pregunta? Yo quiero hacer Perdón, una cosa. Rabín, ¿estas normas fueron controvertidas que las estamos discutiendo? ¿Por qué estamos discutiendo esto? Bueno, la misma pregunta iba a hacer yo, No, Jaime. lo que pasa, ¿Por qué tratan de meter esta indicación cuando esto no hubo controversia entre la Cámara y el Senado? ¿Sabe lo que pasa? Es totalmente tramposo e irregular, presidente. Yo en estas condiciones no se puede... O sea, si hubo controversia está bien. Si no, tienen que pedir la unanimidad, pero no nos pueden hacer trampa. ¿Por qué esto, Jaime? Presidente. ¿No había controversia en esto, Jaime? ¿Qué pasó? Presidente. ¿Sí? Presidente. Sí. Senadora, presidente, pero a mí me parece que la palabra tramposo, hacer trampa, yo creo está que bien utilizada porque Luz, tienen que pedir, mismo, si no hay controversia, querido senador, pedir, no, estoy de acuerdo, si yo unanimidad. No la he escuchado. No, estoy de acuerdo. Nadie. Estoy de acuerdo con eso, querido senador, pero no hay trampa, porque la trampa es cuando se hace algo oculto, cuando nos quieren engañar, pero aquí en el mismo comparado... yo creo que la palabra es demasiado por fuerte. Su intermedio, presidente. Estoy de acuerdo. Sí, pero acá esto no era controversial. En el mismo... No, presidente, pero no hay trampa porque en el mismo comparado se dice, para que todos lo sepamos, si yo no empleo esa artículo palabra. no forma parte del proyecto, por lo tanto, no hay discrepancia, pero efectivamente, y soy yo la que siempre quiere, ¿no es cierto?, que se respeten los procedimientos, y efectivamente esto, como dice el senador Girardi, requiere unanimidad para abrirlo, y algunas veces uno da la unanimidad, otros no. Entonces para que nos evitemos problemas, esta indicación la borramos. Presidente, un comentario, es que hemos hecho esto en otras normas. ¿Pide la unanimidad? Tiene que haber unanimidad. Diciendo que se relacionan con las normas de controversia, o sea, lo hemos hecho. Y, en teoría, si no, la mixta no sería competente para tratar ninguno de los artículos de construcción. O sea, yo creo que se está usando un formalismo para no votarlo, una cuestión que obviamente hay una discrepancia, pero porque lo hemos hecho. O sea, y creo que también asumir que acá, por el solo hecho de estar pidiendo que se efectivamente yo comparto que no es de los artículos que fueron objeto de divergencia entre las cámaras, pero esto se ha hecho en otros artículos que se relacionan con las normas de controversia. O sea, creo que me parece que decir que esto es un abuso me parece que mucho, y es parte de lo que hemos tratado de hacer en la mixta para llevarla bien. Sí, gracias, presidente. Mire, esta es una discusión que se dio al inicio del debate en la comisión mixta. Yo particularmente tengo una posición absolutamente contraria a abrir el debate más allá de lo controversial. Y cuando se debatió esto en un inicio, yo concurrí favorablemente, pero dejando enfáticamente en claro que tan solo aquellas normas que estábamos solicitando en ese momento que se revisaran pudieran caber, pero no una ampliación más allá de lo convenido, ¿ya? Ese fue por lo menos el argumento que yo di hace, no sé, un año atrás cuando empezamos con esta discusión. Entonces, por lo tanto, no tiene sentido que hoy día estemos debatiendo normas que ni siquiera hemos conversado ni concordado. Más allá que yo no voy a usar el término tramposo ni nada, solo es contrario al reglamento, porque el reglamento es enfático respecto de lo que puede dirimir o no la comisión mixta. Rabín, ¿me puede la palabra? Presidente. Senadora Luz. Mira, yo no tengo ningún problema en discutir los temas de dar unanimidad para abrir temas que no están controvertidos, pero por lo menos que nos pregunten. Entonces, yo creo que no es el procedimiento. Yo quiero agradecer a Luz porque por lo menos ella señala las cosas como son, pero el Ejecutivo, si quiere presentar una indicación que no está controvertida,
al menos que nos diga que si queremos dar la unanimidad. Entonces yo no voy a dar la unanimidad por esta misma razón, porque no me parece que no hayan pedido y hayan hecho esto de manera como corresponde. Presidente. Senadora. Presidente, ¿sabe lo que pasa? Es que esto pone en jaque muchas cosas, porque nosotros en esta y en otras comisiones, mixtas y no mixtas, siempre como que facultamos a nuestros asesores para que se junten con el Ejecutivo y lleguen a acuerdos. En esta norma en particular, hubo acuerdo de los asesores con el Ejecutivo a abrir esta norma porque como íbamos a ver las multas y se iban a subir las multas, era preciso que todo lo que sea referente al sumario quedara claramente establecido. Entonces, que se digan todas las cosas como son, presidente. Yo concuerdo que para poder votar esta indicación hay que pedir la unanimidad, pero también es importante que los asesores que concurrieron a eso y que le dieron el acuerdo al Ejecutivo para presentar esta indicación no se hagan los tontos, no digan una cosa en el Ejecutivo y después lo desconozcan acá. Fueron ellos los que dijeron, ok, si estamos llegando a un acuerdo en subir las multas, que es un tema controversial y que vamos a tener que ver en próximas sesiones, para que lleguemos a ese acuerdo de aumentar las multas, tengamos claramente establecido todas las normas del debido proceso en el sumario. Entonces, eso también hay que decirlo claramente, presidente, porque si no, no hagamos más reuniones de los asesores y en esa reunión vamos a tener que estar nosotros, porque si no nos transmiten a nosotros lo que ellos dicen allá, o lo transmiten en forma tergiversada, o si no, cada reunión va a tener que levantarse un acta y firmarse porque después desconocen todo. No me parece correcto, presidente. Yo, la verdad que soy súper sincera, usted me conoce, digo las cosas como son, y siempre trato de ajustarme al reglamento. Esta norma para ser votada requiere la unanimidad, pero quien le dio el acuerdo al Ejecutivo para presentar esta indicación fueron los asesores de todos o casi todos los miembros de esta comisión mixta para poder aumentar después las multas y que lleguemos a acuerdo. Gracias, presidente. Señor presidente. Rabín, para evitar esta controversia lo voy a someter a votación. No, Rabín, yo no te doy la unanimidad y además porque... Lo escucho. Yo no doy la unanimidad y además te quiero señalar algo, porque me gusta la transparencia y yo respeto mucho a Luz, pero Luz, mis asesores por lo menos, y estoy acá en el chat con Andrea Martone, y a mí me parece muy importante salvaguardar la integridad y la fe de nuestros asesores. Ninguno de ellos, por lo menos ni Jaime ni Andrea Martone, dieron el consentimiento para el Ejecutivo. Sería muy grave que el Ejecutivo se esté atribuyendo consentimiento que no le hemos dado. Además, cada vez que ellos dan un consentimiento, por lo menos a mí, Andrea y Jaime me lo preguntan y nunca me lo consultaron, pero además me están reiterando que jamás han dado este acuerdo. Entonces me parece extremadamente grave que ellos señalen o que el Ejecutivo señale que tiene un acuerdo cuando no hay un acuerdo y que además encima hayan tratado de pasar esto de manera solapada, sin pedir la unanimidad. Entonces yo tengo derecho a sospechar que aquí haya una mala intención, porque nuestros asesores, y no van a mentir en una cosa como esta, me dicen que ellos jamás dieron su consentimiento. Entonces yo exijo una aclaración del Ejecutivo, porque si no es al revés. Me parece que sería gravísimo lo que está ocurriendo. Esto es una falsificación de información, una adulteración de información para ganar no sé qué cosa, y que además se da en el contexto de no señalar claramente que aquí se requería la unanimidad. Pero yo voy a defender la honra de por lo menos los asesores que me están señalando que ellos nunca dieron su aceptación a esto. Presidente, está escrito, por favor, disculpe si me puede permitir. Jaime Juniet. Sí, muy breve. Disculpe, senadora, por favor, interrumpirla. Solamente señalar que al menos en las reuniones de asesores que tienen los parlamentarios de oposición, no hubo ningún acuerdo en esta materia, ni antes de presentarse la indicación, ni después de presentarse la indicación, senadora. No sé qué información habrán transmitido, pero no hay ningún acuerdo respecto a esto. Y sobre esta materia en particular, sobre reabrir una discusión del Código Sanitario, no ha habido no solamente acuerdo, ni siquiera hubo conversación en ese sentido, senadora. Solamente eso quiero señalar, no quiero hacer ningún juicio de valor sobre nada. Solamente quiero señalar que los asesores que a mí me corresponde coordinar no hemos llegado
ni conversado, ni acordado nada respecto a esto. Solamente esos senadores, me permití intervenir solamente porque fui directamente emplazado en esta ocasión. Presidente. Senadora. Presidente, vuelvo a insistir. Esto quiebra un poco las conversaciones de buena fe. Yo se lo digo sinceramente, no es la primera vez que pasa aquí, o de verdad en estas reuniones las cosas se entienden, uno entiende A y el otro entiende B, o no sé qué está pasando. Pero además, vuelvo a insistirle al senador Girardi, que le tengo gran cariño y respeto, aunque discrepo mucho y él sabe que discrepamos, pero los dos hablamos claramente. Aquí nada ya solapado. Vuelvo a decir, por favor, lean el comparado que tenemos en pantalla. Dice claramente que esto requiere, que esto no es materia de discrepancia. Entonces aquí, perdóneme que le diga, pero sí, presidente, también a usted, con todo el cariño, aquí el Ejecutivo presenta una indicación. Entonces, si hay alguien que se ha equivocado, que yo creo que no hay nadie, porque la Secretaría lo escribió en el comparado, es la Secretaría la que tiene que decir al ver esta indicación, ¿no es cierto?, que esto requiere la unanimidad, porque es a ella la que le corresponde llevar a cabo el reglamento, no es al Ejecutivo el que tiene que estar levantando la mano para decir esto requiere o no requiere la unanimidad, o sea, cada quien en sus funciones, por Dios. Y vuelvo a decir, la Secretaría además lo ha hecho bien porque en el propio comparado escribió, aquí lo estoy viendo, este artículo no forma parte del proyecto en estudio, por lo que no es materia de discrepancia. O sea, pastelero, estaba más claro echarle agua. ¿Qué trampa, qué cosa oscura se ha hecho si lo puso ahí? Y todos sabemos que cuando no es parte de la discrepancia, para abrir se requiere la unanimidad. Si vamos a buscar acuerdo el día de mañana para las multas, porque entiendo que esa es la idea, no querer aprovechar, ¿no es cierto?, de una mayoría, sino que aquí lo que queremos es legislar de la mejor manera. A mí me parece que es claro y es importante que el tema de los sumarios esté también claramente establecido. Aquí la bilateralidad es para todo. La mayor de las sanciones a los que son infractores, pero también la mayor certeza jurídica para cuando las infracciones que les cursen no sean tales. Gracias, presidente. Está bien, pero y sería bueno que hablara el Ejecutivo. Está bien, pero es muy importante aclarar, Luz, para esto mismo, por lo mismo que tú señalas, el hecho de que a ti y tú afirmaste que te habían señalado que aquí había un acuerdo, o sea, eso es un abuso de información, aquí no había acuerdo. Entonces, al revés. No sé si acuerdo, pero se habló, senador. No, tampoco se habló, Luz, no se habló, no hubo acuerdo. Entonces, no, es que eso es muy importante, ¿ves? No se pueden atribuir acuerdos y presentar indicaciones sobre la base de dar un falso testimonio a sus parlamentarios, de decirles que hubo un acuerdo cuando no hubo un acuerdo. Nosotros no vamos a dar un acuerdo respecto a esto. Entonces, si a mí me hubieran preguntado los asesores, si hubieran tenido un acuerdo, me hubieran tenido que llamar y preguntarme. Nunca lo hicieron, y poner y de señalar que ellos habían dado un acuerdo que no dieron y obligar a Jaime a tener que intervenir o a Andrea. No me parece que el Ejecutivo actúe bien en esa manera. Son ellos los que están poniendo en cuestión la posibilidad de construir acuerdos, porque están faltando a la verdad si efectivamente señalaron de que aquí había habido un acuerdo. Presidente, una cosa pequeña y no hablo más. Jaime González. Presidente, una cosa pequeña y no hablo más. Ya. A mí no me molesta que hable. Sí, pero solamente decir que este es un claro ejemplo de la importancia de la bilateralidad de la audiencia. El senador Girardi hace o le cree a pie juntilla a sus asesores y él efectivamente no tiene por qué dudar de ello. Pero yo le creo también al Ejecutivo cuando me dice que aquí esto sí se habló. Eso significa la importancia del debido proceso y que haya normas claras para que cosas como estas no pasen. Gracias, presidente. O sea, alguien está mintiendo, Luz. Tenemos que... Bueno, pero ya, no vamos a seguir en o alguien entendió mal. Los últimos minutos que nos quedan, estamos perdiendo el tiempo. Aquí ya se aclaró que no se conversó y punto, está ya. ¿Puedo hablar, presidente? Jorge Hübner. Muchas gracias, presidente. No, yo voy a tratar de explicar un poco lo que ocurre acá, porque además hemos sido interpelados directamente. Yo también voy a ser directo, a riesgo quizás de que me echen de esta comisión, pero creo que lo más importante es ser claro en las palabras. Teníamos un debate, fuimos nuevamente el senador Girardi usó una palabra que me parece impropia para la actitud del Ejecutivo,
asumo eso porque en el fondo hoy día el Ejecutivo está representado por Jaime y por mí, entonces me siento interpelado por eso. Es lo mismo que ocurrió la semana pasada, cuando nos llamó, o la última vez que nos juntamos, cuando nos llamó un gobierno pirata, y así sucesivamente. Y eso hace que efectivamente una conversación que está en un cauce normal se salga y terminemos todos peleados cuando podríamos haber avanzado. ¿Cuál es la situación que ocurrió acá? Efectivamente, en este tema específico no tenemos acuerdo con los asesores de oposición, y eso es cierto. Lo que sí hemos hecho constantemente, y en eso la Andrea y Jaime, con los cuales tenemos muy buena relación, podrán dar fe, es que cuando hemos tratado temas, no nos hemos circunscrito a los artículos específicos que hay discrepancia. De hecho, hemos creado nuevos artículos para resolver las discrepancias. Entonces, en este contexto, cuando sabemos que teníamos discrepancias respecto a unos temas de sumario sanitario, presentamos nosotros como Ejecutivo unos artículos relativos a sumario sanitario. O sea, acá no es que estemos hablando de, qué sé yo, la facultad de FONASA para crear aranceles. Eso sería una cuestión que no tiene nada que ver con este tema. Acá, dentro del contexto de sumario sanitario, estamos precisando unos temas. Entonces, a mí no me parece que esto sea tramposo. No me parece que nosotros estemos faltando a la ética, ni a las reglas de la probidad, ni a las reglas de un sano debate que se debe tener. Lamentablemente, nosotros no tenemos mucha capacidad de defendernos porque estamos en una posición disminuida en relación con el senador Girardi, pero me parecía prudente comentarlo porque ya semana tras semana somos insultados, se nos falta la verdad, y yo quiero que en el fondo, o sea, se nos acusa de faltar a la verdad, y yo quiero también transmitir que acá no hay una intención de pasarle goles a la oposición, ni de que nosotros seamos los defensores de las grandes empresas, ni mucho menos. Tenemos diferencias legítimas de cómo vemos las cosas. Pero esto no es una pelea del bueno y el malo. Acá nosotros no queremos ser los malos. Si quisiéramos ser los malos, estaríamos en otra cosa. Entonces, la verdad es que queremos aportar al debate y bueno, si la verdad es que se va a creer que el Ejecutivo o alguno de sus asesores, incluyome, somos personas malvadas y que queremos causar no sé, el descalabro de la República y favorecer las grandes empresas, solicito también que se nos diga y por último cambiamos los asesores por algunos que les den más confianza, etcétera, etcétera. Pero si creen que nosotros somos la maldad personificada, creo que no tiene mucho sentido que sigamos aportando al debate. Bien, gracias. Presidente, si me lo permite, para complementar y cerrar lo que dijo Jorge Andrés Hübner, lo siguiente, nosotros estamos de acuerdo con lo que ha planteado la senadora Bensperger. La tabla de votación no la fija el Ejecutivo, el comparado de votación no lo enviamos nosotros, a mí me llegó por parte de los asesores de oposición, y yo también doy cuenta de la buena fe y de que errar también es humano, como dijo la senadora, y fortalece el punto que discutimos hace tiempo atrás. Y esta discusión obviamente que es importante, como también dijo el diputado Macaya, a efecto de tratar el tema de las multas. Nosotros estuvimos dispuestos a aumentar las multas sancionatorias que están en el libro quinto, o sea, en el Código Sanitario, en el libro 10º. Y sin duda que para nosotros es importante, pero al mismo sentido también es importante poder avanzar con esta modificación y con esta reforma. Y en ese sentido, comparto lo que ha dicho la señora Bensperger, en el sentido de que para nosotros es importante poder construir acuerdos, conversar con los asesores, e insisto que las tablas de votación y los comparados no son enviados por el Ejecutivo, sino que son enviados directamente por sus asesores. Eso es, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Rabín, bien, para terminar yo fui aludido, Rabín. No, pero es que no vamos a estar que yo fui aludido, no fui aludido. No, fui aludido. No para estar discutiendo todas estas materias, avancemos en el proyecto. Yo fui aludido, ¿verdad? Y voy a reiterar mis argumentos de que aquí el gobierno, yo no digo que hay ni corrupción ni nada, hay una visión ideológica neoliberal que ha sido muy difícil avanzar en este proyecto. Nos llevan en comisión mixta más de un año. Hemos tenido que generar presión y muchas conversaciones para llevar a establecer mínimas regulaciones en un mercado que no existe, donde hay abusos inconmensurables, donde ha habido colusión, y si no hubiera sido porque tenemos mayoría, y a pesar de que tenemos mayoría, hemos tenido el respeto por la minoría, porque podríamos haber aprobado todas estas normas sin tanta concesión. A lo mejor ha sido un error hacer concesiones, pero a mí me parece del todo inadecuado que primero se dilate y que sistemáticamente se estén planteando temas que están en la lógica neoliberal, que sea el mercado que resuelva
y aminorar al máximo los derechos de las personas en esta materia. Yo lo que no tengo diferencias personales, tengo diferencias políticas, ideológicas, que son absolutamente extremas por parte de este gobierno y quienes defienden a este gobierno en el gobierno, y por lo tanto a mí ese es mi cuestionamiento, y no me parece que se diga, a lo mejor a Hübner le parece normal, y lo va a justificar. Yo no puedo aceptar que se haya dicho que esto había sido acordado por nuestros asesores, porque ponen en cuestión a nuestros asesores, no me ponen en cuestión a mí, y yo no lo voy a aceptar. Y creo que eso es una práctica indebida, inadecuada, que yo por lo menos no lo voy a hacer, no me parece. Y por lo tanto reitero que aquí el gobierno ha tenido sistemáticamente una visión absolutamente neoliberal respecto a esto. De hecho, todos los senadores de derecha votaron contra este proyecto en la idea de legislar siquiera, y todo este tiempo que llevamos porque han habido obstáculo tras obstáculo y dilación tras dilación. Lo que dedujo de sus palabras es que no va a dar la unanimidad para someter a votación. De ninguna manera. Muy bien. Queda una sola materia que vamos a ver hoy día, la indicación 25. ¿Está en las mismas condiciones? No, presidente, esta indicación es innecesaria porque ya fue resuelto, es un problema solamente de redacción, porque esto fue ya incorporado por la comisión mixta. Muy bien, secretaria, muy bien, gracias. Bien, como dijimos al comienzo, a pedido del senador Chaguán y el diputado Torres, ellos van a llegar con un consenso, buscando el acuerdo para el inciso segundo del artículo 101. Yo lo único que quiero recordarle que el objetivo de este inciso es la seguridad de los pacientes que reciben medicamentos biotecnológicos no intercambiables. Esa es la finalidad de este 101. Para que por favor lleguemos a lo más amplio. Sí, para la próxima semana. Para la próxima semana. Eso. Muy bien. Habiéndose cumplido el objeto y el tiempo de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias. Y disculpar a todos.